agradezco tantísimo esta invitación. Estoy encantada de compartir acerca de la alimentación consciente basada en el mindfulness y toda la experiencia y lo que he ido añadiendo con los años luego de haberme capacitado en estos temas. Entonces, yo voy a compartir ahorita lo que vamos a ver, los objetivos que tenemos para esta noche, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que ustedes al final de esta presentación puedan explicar, utilizando la evidencia, porque todo está basado en evidencia científica, los beneficios del mindfulness, del mindful eating y la amabilidad para promover el bienestar. Y analizar esta evidencia, ¿no? Porque es muy importante cómo son intervenciones de salud integral, ¿no? No se refieren solo a la nutrición, sino a otros aspectos de la vida de las personas. Y valorar que la conciencia plena, la alimentación consciente y la autocompasión son componentes que suman a la salud de sus clientes y pacientes, ¿no? Entonces es muy importante tener estas competencias, estas habilidades para aplicarlas con las personas a las que ustedes quieren ayudar. Bien, entonces vamos a... Ay, se me fue para atrás, disculpen. Hoy, esta noche, vamos a trabajar algunos temas, ¿no? Como es lo que les había comentado y es uno de los objetivos, hablar un poquito acerca de la evidencia científica, conceptos básicos. Vamos a hablar acerca de la compasión, la autocompasión, la bondad hacia el cuerpo, de la formación de hábitos, del hambre y la saciedad, también del apetito y las emociones, de la relación que hay entre los alimentos y la ansiedad, y vamos a hablar un poquito acerca de lo que define Jan Chosen Base como el hambre del corazón, ¿no? Entonces, esto es un poquito, es como que la certificación que yo ofrezco la estoy dando en un resumen esta noche, ¿no? Bien. Entonces, bueno, lo importante y la esencia y el núcleo de lo que hoy yo quiero transmitir a ustedes es que hay que mirar la alimentación de todos los días con los lentes del mindful eating, la autocompasión y la amabilidad hacia uno mismo. Porque estas son cosas naturales en nosotros, ¿no? Tendemos nosotros a utilizar, a aprender acerca de los alimentos, de los eventos que rodean a los alimentos desde que somos chiquitos, desde que nacemos, ¿no? Somos personas somos los seres humanos, somos autocompasivos y generalmente somos personas que nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Pero por circunstancias de la vida esto va cambiando. Pero ahora vamos a tratar de rescatar esto. Bien, vamos a mirar. Bueno, voy a comenzar hablando acerca de la evidencia científica porque yo creo que toda la práctica que yo promuevo y que no solo yo, muchos otros profesionales en el mundo, está basada fuertemente en evidencia científica. Y aquí pueden ver a un médico estadounidense que se llama John Kabat-Zinn. Él es un científico que desde hace más de 35 años ha estado haciendo estudios clínicos para probar la eficacia del mindfulness para la salud, sobre todo la salud emocional, ¿no? Entonces, él es el creador de un programa que se llama de reducción del estrés basado en el mindfulness desde el año 1979. Es muy importante este hito porque a partir de eso se crearon muchos otros programas, incluso los programas de mindful eating y de autocompasión, ¿no? Él tiene unas sesiones de 8 semanas en las cuales trata un tema reflexivamente y participativamente con un grupo de participantes. Uno de esos temas está relacionado a la alimentación consciente y lo hace a través de la meditación con una pasa. A partir de eso se crearon otros programas solamente enfocados al mindful eating. Bien, entonces, ¿qué muestra la evidencia científica? Es muy interesante. PubMed nos muestra que 56 de 71 metaanálisis y revisiones sistemáticas mostraron al menos un efecto positivo de pequeño a moderado en el manejo de los síntomas, la salud mental o la calidad de mindfulness
¿cómo se dice? El mindfulness basado en la reducción del estrés tuvo reacciones emocionales y cognitivas más favorables al estrés, las personas que siguieron este programa. Y se vio que también disminuye, por ejemplo, la presión arterial en pacientes con hipertensión en un grado comparable a medicamentos u otras intervenciones alimentarias o de ejercicio. Entonces, se ve que este programa diseñado por el doctor Kabat-Zinn puede ser un elemento central en el esfuerzo para mejorar el bienestar mental y reducir el estrés. Bien. Bueno, hablaremos un poquito acerca de la evidencia en Mindful Eating y la autocompasión y que nunca la podemos como desligar del mindfulness porque vemos cuál es el origen de este alimentación consciente o Mindful Eating. Es el programa del doctor Kabat-Zinn. Entonces, ¿qué dice yo? Me gusta mucho, este es un metaanálisis de 2017 de Warren y sus colaboradores. ¿Y qué dice en este metaanálisis? Ellos revisaron más de 80 estudios, ¿no? Que probaban algunos aspectos, ¿no? Del mindfulness, mindful eating y la autocompasión. ¿Y qué dijeron? Que las intervenciones de mindfulness y mindful eating parecen ser exitosas en la reducción de atracones, independientemente del estado del peso, de retirando esta variable. También que las intervenciones de mindfulness y mindful eating reducen el comer emocional y reducen el comer con respecto a las respuestas a señales externas. No sirve, no hay una evidencia conclusiva que nos diga que sirve para bajar de peso. No se debe utilizar con ese fin porque no va a tener ningún resultado, ¿no? Pero sí encontraron que las personas mejoran sus hábitos, ¿no? Por ejemplo, ellos escogen alimentos que se pueden considerar mejores para su salud. Hay disminución de comportamientos alimentarios como antojos, atracones por comer y se escucha mucho a las señales internas y a la mejor relación con la comida, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que estas intervenciones en verdad sirven para la mejora de hábitos, ¿no? Y todos los programas, porque esto se trabaja con intervenciones focalizadas, participativas y que tienen una duración de por lo menos 8 semanas, siempre tienen estas meditaciones de atención plena y de conciencia plena, de estar presente, ¿no? Entonces es importante considerar esto, porque no sirve para bajar de peso, sirve para otras cosas. Bien, perfecto. Bien, vamos a ver entonces, bueno, aquí tengo otros estudios que me parecen muy interesantes con respecto a la autocompasión, ¿no? Entonces, en un estudio de 2022 fue el objetivo investigar si la autocompasión se asociaba con mejores resultados psicológicos y con menor peso después de una cirugía bariátrica, ¿no? En pacientes bariátricos. Se hizo en 126 personas y el 77.8 fueron mujeres de una media de 46 años. Entonces ellos completaron algunos tests y un test muy importante que ya les voy a hablar de la doctora Christine Neff, que se llama la escala de la autocompasión. ¿Cuáles fueron los resultados? Que la depresión y los antojos de alimentos disminuyeron significativamente, mejoró la calidad de vida, la satisfacción por la imagen corporal, justo lo que estaba hablando el doctor anteriormente, y la autoeficacia para hacer ejercicio. Entonces, se relacionó que las personas que eran más autocompasivas tenían mejores parámetros y mayor satisfacción, y todo fue significativo, ¿no? Fueron valores significativos. En otro estudio que se ha publicado en 2018, se encontró que se preguntó que si es la autocompasión una estrategia de regulación del
del afecto vinculado a la salud psicosocial y conductual, que mediaba entre los síntomas depresivos de ansiedad y la alimentación emocional. Y entonces se encontró que en 152 candidatos de cirugía bariátrica, 61.4 mujeres, ¿no? Que completaron la escala de la ansiedad generalizada, la de la depresión de Beck y la de la alimentación emocional, y sobre todo la escala de la autocompasión. Encontraron que la autocompasión protege contra estos síntomas depresivos y mejora y las personas tienen mejores parámetros de salud emocional, ¿no? Estos son solo unos pocos ejemplos de los estudios que existen. También se encontró que hay ahorita mucho más, ¿no? De 3.500 artículos científicos publicados en revistas que están indexadas sobre los efectos de la salud de la autocompasión. Entonces, bueno, se encontró que la autocompasión puede disminuir la depresión, la ansiedad, el estrés. Algunos estudios muestran que las personas que son más autocompasivas son más felices, optimistas y tienen una mayor motivación por vivir su vida, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante de reconocer y por lo tanto hay que cultivar, ¿no? Esta autocompasión que es una esencia del mindfulness. Bien, uh, hemos encontrado también estudios que dicen que la autocompasión mejora la motivación hacia comportamientos más saludables, hay mejora, adherencia a los tratamientos clínicos nutricionales y hay una mayor predisposición para iniciar un programa de ejercicios, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante, pero hay que tener en cuenta que estas intervenciones no son como que nos reunimos media hora con la persona, sino que son experienciales, están basadas en el aprendizaje significativo, que quiere decir que están basadas en generar emociones en las personas, ¿no? Duran al menos 8 semanas y son encuentros semanales de entre 60 y 90 minutos y se dan generalmente soportadas por la presencia de otras personas que tienen los mismos retos, ¿no? Que comparten, que tienen una humanidad compartida, como diría Christine Neff. Entonces, esto no es que yo aprendo algunas técnicas, no son técnicas, ¿no? Y las aplico en mi consulta. No, yo tengo que crear estos eventos educativos que son diseñados especialmente para esto, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta eso. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos ahora y bueno, muy importante que sepamos que el mindfulness es prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar, ¿no? Estos son palabras de Jon Kabat-Zinn y él habla del mindfulness y sus 3 cualidades, que son la atención, la intención y la actitud, ¿no? Y me gusta mucho, miren por favor este gráfico, es tomado de Google Imágenes y ahí se ve, ¿no? Cómo los adultos tenemos la cabeza mindful, llena de cosas. Y en cambio las personas más jóvenes, esta niña está presente, está disfrutando de este paseo con este adulto querido, viendo las florcitas, disfrutando del sol. Entonces, me gusta mucho porque ahí se define exactamente lo que es el mindfulness. ¿Y saben por qué hay que tener intención? Porque nuestra mente se distrae todo el tiempo, nuestra mente recibe pensamientos, se va al futuro, se va al pasado, regresa, vive situaciones hipotéticas, nos hace vivir a nosotros cosas que nunca pasan y no van a pasar en nuestra vida, horrores y miedos y todo, ¿no? Entonces la intención nuestra es vivir en el presente, buscar eventos que nos hagan vivir en el presente, como la respiración consciente y tener una actitud de principiante. Eso es lo que tiene la niña. Ella tiene una actitud de que quiere descubrir la vida, descubrir el mundo. Nosotros tenemos que tener eso. A veces salimos de nuestra casa y no nos fijamos que hay flores, ¿no? Que han crecido las flores, que los árboles están cambiando de color,
no nos fijamos, es como que pasa y no tenemos idea, ¿no? Entonces esa actitud de mente de principiante es esencial para la práctica y es lo que nosotros trabajamos en estos talleres con las personas que están involucradas en este evento educativo. Bien, otra cosa que es muy importante es ser consciente de la interocepción, la conciencia interoceptiva. Las personas que son psicólogas de aquí, ellas han trabajado y han estudiado muchísimo sobre esto. Nosotros por la educación o por la vida tan rápida perdemos la conciencia interoceptiva y no podemos reconocer qué es lo que nuestro cuerpo nos está indicando con respecto a nuestra salud. El cuerpo nos indica exacto lo que necesita. Entonces, otra de las cosas que hace el mindfulness es rescatar esta conciencia interoceptiva, ¿no? Y lo hace a través de una práctica que es muy esencial y es súper bonita, que se llama el escaneo corporal o body scan, ¿ya? Este es una práctica que puede durar, si ustedes googlean body scan, escaneo corporal, van a encontrar en YouTube, en los canales donde hay podcast que duran entre 1 y 2 horas, ¿no? Entonces, es una forma de barrer la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo, iniciando en las plantas de los pies y terminando en la cabeza. Y como les digo, puede durar N minutos, ¿no? Lo que nosotros requiramos y lo que nuestro entrenamiento hacia la atención lo permita, porque a veces nuestra atención, nuestro span de atención es súper corto y no podemos, con las personas que queremos trabajar, no podemos tener suficiente tiempo, ¿no? Bueno, también quiero hablar acerca del mindful eating y quiero presentarles, aquí ustedes pueden ver, ella es la doctora Jan Chosen Bays. Ella es mi maestra, yo con ella aprendí acerca de esto. Ella es una monja zen y vive en un monasterio en el estado de Oregon, en Estados Unidos, cerca de Portland. Y yo estuve ahí viviendo con ella algunos días, una semana, y practicando y aprendiendo de mí misma y de lo que yo y de mis percepciones sobre los alimentos. Pero ella dice algo muy interesante, dice, comer atentos es una experiencia que implica todas las partes de nuestro ser, cuerpo, corazón y mente, a la hora de elegir, preparar y consumir los alimentos. Incluye todos los sentidos, nos sumerge en los colores, texturas, aromas, sabores e incluso en los sonidos del beber y comer. Nos permite sentirnos curiosos e incluso juguetones a la hora de investigar nuestras respuestas a los alimentos y nuestras señales internas respecto del hambre y la satisfacción, ¿no? Entonces, todo esto es mindful eating. Esto es la atención plena al comer. Bien, entonces, excelente. Ustedes también pueden buscar en YouTube. Ella tiene un canal de su monasterio y es muy interesante. Dirigen meditaciones en vivo, ¿no? Entonces, excelente. Uno de los aportes más importantes de la doctora Jan Chosen Bays es esto de la teoría de las 9 hambres. Ella dice que, y no es que tengamos 9 hambres, es que esta es una forma de rescatar la conciencia alrededor de los alimentos, ¿no? Entonces, ella habla que tenemos el hambre de la vista, ¿no? Porque miramos, ¿no? Miramos los colores, miramos las formas, ¿no? Miramos los contrastes, miramos cómo se refleja la luz, ¿no? Y de esta manera empezamos a relacionarnos con los alimentos y al mismo tiempo tocamos la temperatura, la textura, la forma, ¿no? Y también olfateamos los aromas de los alimentos, de los aceites esenciales, de los compuestos fitoquímicos que tienen los alimentos. Y todo esto, el olfato es uno de los sentidos más poderosos. Cuando olfateamos un alimento, inmediatamente empezamos a salivar.
se activa, ¿no? Nuestra salivación, nos preparamos para comer ese alimento, ¿no? Y también escuchamos, podemos escuchar al masticar, pues hay alimentos que son crocantes y son súper satisfactorios para nuestra hambre, ¿no? Como en México se comen las palomitas de maíz, en mi país le llamamos canguil, ¿no? Popcorn. Esto es uno de los alimentos que más satisfacción causan al comer y causan una felicidad impresionante en las personas. El oído es muy importante para trabajar la satisfacción al comer, ¿no? Pero también recuerden que vienen los pensamientos. Y le juzgamos al alimento. Y este alimento es bueno y este alimento es malo, ¿no? O decimos, oh, este alimento no, este alimento me va a engordar, este alimento me va a hacer tal cosa, es salado, ¿no? Y también sentimos y decimos, me encanta este alimento porque yo comía este alimento cuando yo estaba con mi abuelita o con mis primos en las vacaciones, ¿no? Y comíamos esta mandarina, este alimento, ¿no? Y también la conciencia interoceptiva es aprender a escuchar a nuestro estómago. Recuerden, ¿no? Que la satisfacción que sentimos nosotros está retardada porque la señal hormonal que manda el estómago a nuestro cerebro se tarda como 20 minutos y a veces por eso al no escuchar a nuestro cuerpo comemos más de lo que nuestro estómago tiene capacidad y después estamos súper llenos y nos sentimos malísimo, ¿no? Y bueno, recordemos el hambre de la boca que se activa inmediatamente que nos tenemos cualquier contacto, aunque no comamos el alimento, ya estamos salivando o pensamos en el alimento, estamos salivando, ¿no? Y el tacto y también pensemos que al final nuestra célula se nutre con todos los nutrientes que vienen de los alimentos y la energía que nos dan los nutrientes. Y tenemos que aprender a escuchar cómo esto sucede, a qué hora sucede, qué alimentos son los que necesitamos, ¿no? Entonces, me encanta esta teoría de Jan-Joseph Base, está en su libro, ¿no? Que se llama Comer Atentos, que está en como 14 idiomas. Si ustedes miran, este libro es un libro hermoso. Ella es una persona muy espiritual y habla en este sentido de la alimentación, ¿no? Entonces, hablamos de esto, es el tema central de lo que trabajamos en la alimentación consciente basada en el mindfulness o mindful eating. ¿Y cómo lo hacemos, no? Bueno, pues hay un ejercicio muy bonito que se llama la meditación de la mandarina y en realidad este ejercicio se puede hacer con cualquier alimento. Pero la mandarina es muy buena, ¿saben por qué es? Porque es muy sensorial, nos puede dar mucha información. Incluso podemos escuchar cuando pelamos la mandarina, la escuchamos. Entonces ustedes tomen una mandarina y la pelan y la escuchan y huelen y se dan cuenta cómo el olfato cambia porque hay las diferentes, por ejemplo, cuando la mandarina está cerrada, uno huele de una forma, le abre, huele de otra forma, el rato que saca los pedacitos para comerse huele de otra forma, ¿no? Y así es como tenemos una gran experiencia y podemos trabajar esto con sus pacientes. Incluso pueden trabajarlo en la consulta, a comer mandarina junto con sus pacientes, con la familia, ¿no? Todas las edades, es súper maravilloso. Y saben qué otra cosa aquí también se habla del agradecimiento que debemos sentir, ¿no? Con los productores, porque nos comemos esta mandarina en un minuto. ¿Y cuánto tiempo tardó ese arbolito para producir esto? ¿Y cuánto trabajo tiene esa mandarina, esa pequeña mandarina, no? Esa es otra parte de la alimentación consciente y sostenible, que es muy importante, ¿no? Entonces, hacer una meditación con mandarina utilizando las 9 hambres. Bien. Bueno, algunas personas siempre me preguntan que ¿cuál es la diferencia entre la alimentación consciente y la alimentación intuitiva? Bueno, miren, la alimentación consciente es un concepto mucho más antiguo y se publicó en 1989, 1990 en el libro más vendido de Jon Kabat-Zinn,
que se llama, perdón, en que se llamaba Full Catastrophe Living, ¿no? Y a través de la meditación de la paz, él definió la alimentación consciente o mindful eating, como les había comentado antes, ¿no? Y entonces esto se define como el proceso de prestar atención a propósito a la experiencia alimentaria real sin juzgar, según las palabras de John Kabat-Zinn, que ven que es mucho más plano el concepto que el que da Jan Joseph Base. En cambio, la alimentación intuitiva es más reciente y fue, ¿cómo se dice? Se empezó a utilizar este término en el 95, en 1995, a través de un trabajo de Evelyn Tribol y Elise Resch, y ellos rechazan la mentalidad de dieta, honran al hambre de la persona, hacen las paces con la comida, desafían a la policía alimentaria, es decir, no hay juzgamiento sobre los alimentos, respetas tu plenitud, realmente comes escuchando a tu cuerpo, te, eh, te centras mucho en la satisfacción, honras tu sentimiento, respetas tu cuerpo y se incluye el movimiento consciente en el cual se busca la salud, no el control del peso ni de otros parámetros de salud. Y honra su salud con una nutrición suave, ¿no? Entonces, esto es una metodología muy estructurada que tiene 10 componentes, ¿no? Y que es un poco más, como diríamos, tiene muchísimas herramientas y se aplican consecutivamente para conseguir unos objetivos. La alimentación, el mindful eating es una práctica más espiritual y basada realmente en la experiencia de comer, ¿no? Recientemente Mindful Eating ha empezado a trabajar para rechazar la mentalidad de dieta. Trabaja también con la nutrición crítica, en la cual rechaza los estereotipos como la blancura, la delgadez, y N cosas que hay sobre el cuerpo de las mujeres, principalmente en la juventud, ¿no? Como un parámetro de éxito. Entonces, esas son cosas que están evolucionando. Todo tiene que evolucionar. Igualmente, el Mindful Eating está introduciendo algunos parámetros de la nutrición crítica que son esenciales y que tienen mucho que ver con el body positive, que es lo que estaban hablando anteriormente, ¿no? El body positive rechaza como diríamos, el ataque que hay contra el cuerpo de una mujer y esta estandarización de los parámetros, ¿no? Sin embargo, yo y la mayoría de practicantes de Mindful Eating tenemos una práctica mucho más espiritual y práctica diaria de escuchar conscientemente las señales de nuestro cuerpo todos los días, en todo momento, y darle a nuestro cuerpo lo que el cuerpo necesita para estar en salud, ¿no? Es una práctica muy fuerte y es una meditación activa constante. Bien, vamos entonces a seguir y vamos a trabajar un poco acerca de la autocompasión y el mindful eating. Entonces, bueno, ¿en qué consiste en esto? En tener conciencia al comer los alimentos de todos los días, ¿no? Entonces, tratamos al cuerpo con bondad y amabilidad, somos conscientes de los sentimientos y los pensamientos y reconocemos que somos una humanidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que presentamos retos, ¿no? Como humanidad. Y hay que ser conscientes de esto, cuando hay hambre en el mundo, aunque nosotros no suframos de esa hambre, nosotros también estamos involucrados en lo que está pasando, ¿no? Porque eso también nos afecta nuestra vida. Bien, bueno, aquí está Christine Neff, que es esta doctora que trabaja en la Universidad de Texas en la Facultad de Psicología, y ella es una psicóloga educativa y ella creó la escala de autocompasión, ¿no? ¿Y qué es lo que dice ella? Que dice que a través de la autocompasión nos damos a nosotros mismos la misma amabilidad y cuidado que les damos a nuestro amigo, ¿no? Últimamente ella ha seguido en su investigación
y creó un programa también de autocompasión basado en el mindfulness, que es un programa igual de 8 semanas que ha tenido excelentes resultados, como la evidencia que les mostré antes lo muestra, ¿no? Entonces, excelente. ¿Y qué dice Christine Neff? Ella define la autocompasión entre que tiene 3 parámetros: la conciencia plena, que es el mindfulness, la amabilidad, la bondad hacia uno mismo, y lo que les hablaba antes, la humanidad compartida, ¿no? Entonces, la persona autocompasiva es amable consigo mismo, reconoce lo que tiene en común con otros seres, procura buscar su felicidad y su bienestar, aceptando plenamente sus limitaciones, ¿no? Y la escala de autocompasión que está en internet, si ustedes buscan escala de autocompasión Christine Neff, van a encontrar en español, en inglés, y se pueden evaluar ahí mismo y recibir cuál es su nivel de autocompasión en estos 3 parámetros, ¿no? Y se utilizan en todos los estudios para medir la autocompasión que tenemos. Una cosa muy importante que trabaja Christine Neff a través de su programa es el ir de la autocrítica, porque somos tremendamente críticos, sobre todo la cultura contemporánea es súper crítica. Ir de la autocrítica a la autocompasión, ¿no? Entonces, ir de juzgarnos a ser amables con nosotros mismos, ir del aislamiento a la humanidad compartida y darnos cuenta que no somos nosotros solos los que tenemos los retos, sino un montón de gente, y ir de la introspección a la atención plena, a vivir el momento, a vivir con esa mente de principiante, ¿no? Y bueno, una de las meditaciones más poderosas que tiene el programa de la autocompasión se llama la meditación del amor bondadoso o meditación meta. Seguro que ustedes, algunos lo conocen, ¿no? Y esta meditación tiene afirmaciones. Por ejemplo, empezamos, que yo esté bien y feliz, que yo esté bien y feliz, que tú estés bien y feliz, que tú estés bien y feliz, que nosotros estemos bien y felices, que nosotros estemos bien y felices. Y podemos introducir elementos, por ejemplo, si queremos tratar temas de alimentación, ¿no? Y vamos repitiendo estas afirmaciones, conectando con la respiración, llevando a la conciencia plena. Bien. Importante, recuerden que en evidencia científica muestra que esto sirve para la formación de hábitos, ¿no? Eso es lo que muestra fuertemente la evidencia. Y hay un ejercicio que es original de Jan Chosen Base que se llama ¿Cómo comíamos en casa? Y entonces se hace una meditación en la cual volvemos a un momento que recordemos, que nosotros, cada uno de nosotros recordamos el momento cuando éramos más pequeños, de un momento de alimentación en el que estaban otras personas. Y de esta manera descubrimos, reflexionamos sobre nuestros patrones de alimentación y cómo se desarrollaron a partir de lo que aprendimos en nuestra casa desde que éramos pequeños, ¿no? Entonces, y esto nos lleva luego a darnos cuenta de que hemos aprendido a reconfortarnos con alimentos, ¿no? Entonces, un alimento reconfortante es un alimento que activa un recuerdo, ¿no? Un recuerdo, una emoción. Esto regresa a nosotros y esta emoción generalmente es que nos sentimos cuidados, amados, seguros y bien. Por eso es que no hay que satanizar los alimentos reconfortantes, porque son parte de nuestra historia y si vivimos a través de la autocompasión, de la amabilidad hacia nosotros mismos, debemos escuchar cuando necesitamos este alimento reconfortante y ser conscientes de eso, comerlo conscientemente, sin miedo, ¿no? Sin temor, sin crítica, sin juzgamiento. Pero también hay otros alimentos que son calmantes. ¿Cuál es la diferencia con los alimentos calmantes? Que tienen compuestos bioactivos. La doctora anterior estaba hablando acerca de los nutrientes, ¿no? Ese es un caso. Tienen ciertos nutrientes y otros compuestos bioactivos que producen efectos. Por ejemplo, el chocolate produce efectos inmediatos
en la producción de neurotransmisores, ¿no? Y entonces por eso es que el chocolate es un alimento calmante, ¿no? También aprendemos a través de la meditación del chocolate a comer este alimento conscientemente. Bien. Bueno, otro elemento esencial del mindful eating es trabajar con la conciencia a través del hambre y la saciedad, ¿no? Y ahí mejoramos nuestra conciencia interoceptiva. Entonces, bueno, este es un instrumento que yo lo trabajo en mi curso de certificación que se llama el estomagómetro, en el cual podemos aprender y comunicar a las personas con las que nosotros queremos darles un mensaje sobre las sensaciones físicas del apetito, cuándo parar y sobre lo que les había dicho, la fisiología retardada del hambre, ¿no? Que realmente no podemos sentir físicamente, así tengamos súper desarrollada nuestra conciencia interoceptiva. Entonces, a veces este instrumento, el estomagómetro, nos sirve para, aquí dice pare, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos comiendo y llega un momento en que decimos, me siento súper bien, estoy satisfecho, pero todavía tengo un espacio. Entonces aquí se ve el espacio, pero realmente ya no tenemos ese espacio, ya estamos así, estamos llenos. Es porque tenemos una fisiología retardada debido a que la señal hormonal tarda en llevarse. Estas son cosas que podemos aprender y podemos parar cuando estemos satisfechos y después de unos 2 minutos ya estamos, wow, estamos súper bien, hemos comido lo que nuestro cuerpo necesita. Bien, para trabajar este instrumento podemos trabajar una meditación con nuestro alimento favorito. Igualmente hablamos acerca de la historia, de cómo este alimento, cuánto tardó, dónde se cultivó, quién lo cuidó, etcétera, cómo llegó a nuestras manos. Y le miramos nuestro alimento favorito con ojos de principiante, ¿no? Miramos, tocamos, sentimos, olfateamos, percibimos los aromas, escuchamos, recordamos y sentimos, ¿no? Entonces se puede realizar esta meditación facilito. Todos los días pueden hacer esta meditación. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del apetito y las emociones, la conciencia de las emociones. Este es un instrumento que lo denominamos el velocímetro y en el cual podemos darnos cuenta tanto de las sensaciones físicas que tenemos al estar muy hambrientos, neutrales, satisfechos y muy llenos, como de las sensaciones emocionales, porque todo se da al mismo tiempo. Hay una integración en nuestro cerebro. Sentimos esto al mismo tiempo, pero lo importante de este instrumento es que nos ayuda a ser conscientes, porque la conciencia es la clave, es la diferencia en todo, tener conciencia de lo que pasa en nuestro cuerpo y de cómo lo sentimos. Entonces, este instrumento nos ayuda a reconocer todas estas sensaciones, tanto físicas como emocionales. Bien, entonces es importante también introducir parámetros de amabilidad y bondad en el escaneo corporal, ¿no? Entonces, igualmente utilizamos el escaneo corporal, pero vamos a añadirle este componente de la autocompasión y darle una atención interesada, afectuosa, con afirmaciones de bondad hacia nosotros mismos, y vamos a ver qué sensaciones emocionales tiene nuestro cuerpo al tener esta información, al tener este diálogo, ¿no? Y qué pensamientos ocurren. Tenemos que ser conscientes de eso. Bien. Bueno, es otra cosa muy importante. Se hizo un estudio, ¿no? En 800 sujetos de origen asiático y europeo, y este estudio mostró un mapa de las emociones en el cuerpo. Entonces, en el curso que yo facilito, usamos información para reconocer las emociones en nuestro cuerpo y señalar también dónde se afinca nuestro hambre, dónde tenemos lugares donde sentimos también dolor constante, zonas donde son tensas siempre, ¿no? Y entonces, a través de esta práctica
práctica de este grafiquito, podemos reflexionar mucho acerca de cómo esas emociones afectan nuestra salud y cuál es la intensidad que tienen estas emociones. Muy bien. Hablemos un poquito acerca del hambre del corazón, como la dice Jan Joseph Base, ¿no? Una de las 9 hambres es el hambre del corazón. Y hay personas que tienen ansiedad y que comen por ansiedad, no porque tengan hambre física, no es hambre de su cuerpo, sino es hambre de su corazón, ¿no? Entonces es muchísimo y sobre todo en la pandemia se pasó esto y todavía hay los efectos de esto. Las personas que son psicólogas seguro que se encuentran mucho, ¿no? Los nutriólogos también. Bien, entonces, ¿qué es lo importante cuando detectamos que alguien tiene esto, que tiene este tipo de ansiedad al comer? Es muy importante la conexión con la respiración, ¿no? Existe una investigadora española que se llama Nazaret Castellanos, que ustedes si quieren la pueden seguir en Instagram. Ella trabaja un montón investigando la neurociencia de la respiración, entre otras cosas, ¿no? Entonces, nos muestra la ciencia lo importante que es respirar conscientemente por periodos cortos durante el día y cómo esto beneficia nuestra salud, ¿no? ¿Y cómo se da esta respiración consciente? Pues a través de respiraciones profundas, tomando el aire por la nariz y soltándolo por la boca, y elegimos una parte de nuestro cuerpo donde notemos esa respiración, que puede ser cualquier parte en realidad. Centramos la atención ahí y notamos los efectos que tiene, siendo conscientes con esta actitud lúdica, ¿no? De mente de principiante, y observamos qué es lo que pasa, ¿no? Y observamos si viene un pensamiento y interrumpe eso, somos conscientes de eso. Entonces, cada vez que nos alejamos de esta respiración consciente, podemos hacer 3, 5, 7 respiraciones conscientes y esto va a ser de gran beneficio. Y antes de comer, ayuda mucho a reconocer si en realidad es hambre o es ansiedad. Bien. Otra cosa que es muy importante reflexionar es la relación que los alimentos tienen sobre nuestro estado de ánimo. Y bueno, trabajamos a través de este instrumento que se llama la Rueda de Emociones de Ginebra, que fue justamente creado por un grupo de científicos y probado en la Universidad de Ginebra en Suiza. Y en este caso, esta rueda tiene 20 emociones y están agrupadas por familias. Y si ustedes ven estos circulitos, nos sirven para marcar la intensidad de la emoción. Esta práctica se hace en presencia de alimentos y podemos detectar qué emociones nos causan los alimentos utilizando nuestras 9 hambres, ¿no? Y de esta manera tenemos mucho más conciencia de lo que el alimento causa sobre nuestro estado de ánimo. Como les digo, lo importante es tener esta reflexión y esta conciencia. Ser consciente es la diferencia total, ¿no? Y podemos nosotros decidir qué alimentos queremos comer, porque nos damos cuenta de esto. Bien, muy importante, les había hablado acerca de la meditación con chocolate. Esta meditación es muy poderosa, es muy fácil de hacer, se necesita una muy pequeña cantidad de chocolate y causa una satisfacción muy grande en la persona que hacemos estas meditaciones, ¿no? Y también aprendemos a desmitificar, ahí la gente cree que el chocolate engorda, que es malo, no, el chocolate es un alimento, es un superalimento y está lleno de compuestos bioactivos, es un alimento calmante, entonces debemos aprender a cómo comer este alimento. Bien. Vamos a hablar un poquito acerca del hambre del corazón, ¿no? El hambre del corazón es una de las cosas que están más presentes en nuestra conciencia como facilitadores de procesos saludables. Encontramos que hay esto. Y es importante que tengamos esta conciencia para reconocer cuándo es esta hambre del corazón y cuándo es esta hambre física, ¿no? Hay algunos parámetros en los cuales uno se basa en eso, pero
principalmente es a través de la conciencia plena, de preguntarnos a nosotros mismos, de conectarnos con nuestra respiración, de desarrollar esta conciencia interoceptiva. Bien, el hambre del corazón nos lleva a preguntarnos siempre, ¿es hambre o emoción? ¿No? Cuando detectemos, cuando seamos conscientes, ¿es hambre o emoción? Y si es emoción, reconozco mis emociones y soy amable conmigo mismo. Honro mis recuerdos. ¿De dónde vienen esas emociones? ¿Por qué vienen esas emociones? ¿No? Y le doy a mi cuerpo lo que necesita. Si necesita tal vez un alimento reconfortable, reconfortante que yo aprendí cuando era niño, niña, aprendí porque mi abuelita me daba eso cuando yo llegaba a la escuela y me había peleado con mis compañeros. Entonces ese es mi alimento reconfortante. O le doy el alimento calmante, le doy una pequeña cantidad de chocolate que me puede ayudar a mí a enfrentar esa emoción. O decido hacer otra cosa. Resulta que decido hacer otra cosa en vez de comer, ¿no? ¿Y cómo sería esto? Bueno, a través de la meditación del contacto compasivo, podemos darnos eso que necesitamos, que no es alimento, pero nutre nuestra hambre del corazón. Entonces, el contacto compasivo consiste en sentarnos en una posición cómoda, conectarnos con la respiración y traer atención a nuestras manos. El rato que ponemos atención en nuestras manos, van a sentir que la energía emana de sus manos. Y de esta manera vamos a ir colocando las manos, ¿no? Y primero haciendo un abrazo compasivo. Podemos ir barriendo ciertas partes de nuestro cuerpo donde sabemos que la tensión es mayor, ¿no? Sobre todo al final del día. Y podemos trabajar dando este contacto compasivo en las partes de nuestro cuerpo que nuestro cuerpo necesita. Esta es una meditación autocompasiva tremenda, tremendamente poderosa, muy fácil de hacer, muy enriquecedora y trae mucho, mucho calma a la persona. Bien. Otra estrategia, me gusta mucho, esta es una estrategia diseñada por Susan Albers, que es una doctora norteamericana que trabaja en Cleveland Clinic como tratante, es especialista en Mindful Eating y ella diseñó este ejercicio, ¿no? Entonces, este es un ejercicio en el cual la persona reflexiona sobre 5 formas de relajarse, 5 cosas que le distraen, 5 lugares para sentirse bien, 5 personas con las que se conecta y 5 afirmaciones positivas, ¿no? Esto le da a la persona un pool de 25 cosas que son autocompasivas y de autocuidado. Yo trabajo este ejercicio junto con otro que es el frasco de galletas emocionales. ¿Por qué lo trabajo junto? Porque de esa manera yo con esos 25 cosas que yo puedo hacer, ¿no? Que me van a dar autocuidado y me van a ser bondadosas hacia mí mismo, puedo crear un frasquito de galletas emocionales en el cual yo puedo poner entre 6 y 10 de esas 25 cosas y tenerlas a la mano para hacerlas. Cuando yo me haya detectado, sea consciente que tengo esta hambre del corazón, yo puedo decidir o comer mi alimento reconfortante o mi alimento calmante, o puedo decidir hacer una de las cosas que está en mi frasco de galletas emocionales. Entonces, esto es una cosa muy bonita que trabajamos también. Y bueno, la amabilidad, la conexión, el autocuidado es lo que nos rige como practicantes del Mindful Eating, la alimentación consciente, pero también otros indicadores de la salud, como son el sueño, como sentirnos apoyados, motivados, como ser conscientes y no negar las emociones, y cómo practicar el ejercicio, el movimiento consciente, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que les haya gustado mucho esta práctica. Si ustedes tienen preguntas, por favor, me escriben. O ahora tenemos una sesión cortita de preguntas, pero si tienen otras preguntas, escríbanme o mándenme un WhatsApp. Yo con gusto les contesto siempre.
Entonces, muchas gracias y estoy muy contenta de recibir sus preguntas. Muchísimas gracias por su presentación, maestra. Efectivamente, vamos a pasar rápidamente a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Pregunta María Serrano. Dice, muchas gracias por su presentación. ¿Hay algún instrumento validado para la población mexicana sobre mindful eating? Bueno, yo les cuento que los participantes de mis cursos son casi todos mexicanos, ¿no? Entonces, trabajo muchísimo y ellos aplican en sus consultas. Todos estos instrumentos que les he mostrado están validados a través de talleres presenciales en Ecuador en mi práctica desde el año 2014 con profesionales de salud como ustedes, porque yo capacito a profesionales de salud, yo soy train the trainers, ¿no? Yo no trabajo con pacientes, sino que trabajo con personas como ustedes. Entonces han sido validadas a través de mi práctica y otras son originales de profesores como John Kabat-Zinn, como Susan Albers, como la doctora Jan Chosen Weiss, ¿no? Y Michelle May, que es otra doctora también que yo la sigo. Entonces, yo les invito a las personas que prueben estos instrumentos en sus pacientes y vean qué cosas hay que mejorar o cambiar, ¿no? O qué alimentos hay que escoger para hacer las meditaciones, ¿sí? Gracias. Y bueno, la evidencia científica, vieron cómo era de fuerte, ¿no? Todo esto está basado en evidencia científica. Gracias. Muchísimas gracias por su respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice psicóloga Sandra León, ¿cómo se llama el canal de YouTube de la doctora Zen? Se llama, busquen el eh, Bow Valley, B pequeña O W, Valley de Valle, Monastery. Entonces les voy a escribir aquí cito, les voy a poner. Y ahí pueden ustedes seguir meditaciones en vivo, ¿no? Ok, ahí está el nombre. Busque, está en el canal, es un canal en vivo de YouTube y está creo que 24 horas. Muchísimas gracias por su respuesta. Pregunta Andrea, ¿qué tan conveniente es aplicar mindfulness con pacientes con TCA o propenso al mismo? Depende del TCA y en algunos casos, como los atracones, tiene muy buenos resultados, pero en los otros no ha sido probado que tenga resultados positivos. Puede ser que las otras terapias tengan mejores resultados. Entonces, lo único que está probado con la evidencia es acerca de los atracones. Muchísimas gracias por su respuesta. Pregunta Irelia López, ¿se trabaja de la misma manera el mindful eating con niños que hoy están mucho tiempo frente a los dispositivos electrónicos y con problemas de obesidad? Sí, se trabaja igualmente. Hay que rescatar porque, saben, los niños son ellos muy conscientes, sino que los papás y los cuidadores nos encargamos de apagar todas esas señales que ellos tienen naturalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando el niño nace? Le ponen ahí en el abdomen, entre los pechos de la mamá, busca el alimento primordial, ¿no? Busca, entonces conscientemente él sabe cuáles son sus señales, sabe que ha tenido un viaje inmenso, que el parto ha sido un viaje para él, un gasto de energía, ¿no? Tenaz y necesita nutrirse con el calostro, ¿no? Y así el niño le va indicando a la mamá cuando tiene hambre y saciedad, pero la mamá, el pediatra, los cuidadores, la abuelita le empiezan a decir, no, hay que ponerle cada 3 horas del seno y darle de tal manera y esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Va apagando y después dice, no, es que no tienes leche, mejor compremos la fórmula y démosle y le embutimos al niño con la mamadera, el biberón, y entonces vamos apagando eso, ¿no? Entonces con los niños es muy lindo trabajar. Ahorita hay programas de mindfulness en la educación que están trabajando todos estos desarrollo de la conciencia plena en la salud con los niños. Entonces, en las escuelas es un lugar perfecto para trabajar estos programas. Muchísimas gracias por su respuesta. Pregunta